Buenas noches a todos. Gracias por sintonizar una vez más como cada viernes tu podcast cristiano favorito. Vamos a hablar. Vamos a hablar, señores, en este viernes en su segmento La Biblia habla. Bienvenidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como Team Vamos a Hablar, en Facebook como Vamos a Hablar, y aquí si no te has suscrito, suscríbete, comparte, activa la campanita. Excelente. Gente, como es de costumbre ya, debemos proceder a hacerle las preguntas al Pastor Rondón que el público nos hace llegar. Pero Ya. ¿en qué estamos? En la Biblia habla, ya lo mencionaron hace un ratito. señor. Sí, Estaba durmiendo. ¿Qué sale después del fútbol? No. Cristian fuera para ver si Gabriel estaba, Sí, estaba pendiente de del verdad. tema. Entonces, Pastor, tenemos dos preguntas hoy que van de la misma línea. Ay. Entonces, la primera la Está hacen... haciendo muchas preguntas. Pero muchachos, no tienen los La comentarios gente quemados, tenga eso, tenga muchachos. eso, la gente. Que hasta privado no están escribiendo. Entonces, dos personas hacen la misma pregunta. ¿Cómo? Cosas Bíblica Oficial, que es un seguidor fijo aquí. Ey, ese programa tan activo. ese El muchacho. defensor del Sí, pueblo. sí. E Ivonne Cris. Ellos dicen, en el tema de la adoración, se habló del folclore israelita y de sus manifestaciones en el contexto de que estaban bien. Pregunta, ¿es cultural la adoración? ¿Podemos nosotros hacer manifestaciones folclóricas en nuestra cultura como ellos? Ay, Muy importante la pregunta, Excelente. muy importante. pregunta. Y no, en la adoración no es para presentar manifestaciones folclóricas, en una adoración. Por eso nosotros describíamos que eso era parte de Del folclore. del folclore, no de la adoración. Decía, por eso nunca vemos esas manifestaciones en el templo, ni en el atrio del templo, que era donde se realizaba la adoración del pueblo como tal. Por eso yo contextualizaba la danza y los saltos que Los hubo campos y todo al eso. otro lado del mar. Sí, puse el ejemplo de todo tiene su contexto. Entonces, cuando ellos tenían una victoria, cuando cruzaron el mar, vimos a María cómo dirigió todo allí, lo de la danza y eso. Vimos también a David cuando venía, que pudo conseguir de nuevo el arca que había estado primero con los filisteos, después estuvo en una casa y él decidió traerla de nuevo. Vemos entonces que esa manifestación de alegría de ellos le llevaba a hacer eso, pero no era un acto de adoración, no estaba con la adoración. Cada cosa tenía su lugar, que es lo que muchas personas hoy en día no le gusta respetar. No entienden que cada cosa tiene su lugar. Ay, papá. Todo tiene su tiempo. Mándame ese corte. ¿Ve? Entonces, es tan así, ya que estamos hablando en ese contexto, que hay personas que fácilmente, si un día a la esposa o a la novia le van a llevar una serenata, para poner un ejemplo, se atreven a decir, no, tiene que ser con un himno del himnario. Engrandecido. Entonces, porque están totalmente descontextualizados. Cada cosa tiene su tiempo. Por eso hasta la Biblia tiene un libro que son canciones de amor, que es el libro de Cantar de los Cantares. Todo tiene su tiempo. El problema de las personas cuando quieren descontextualizar, incluso viajan a un lugar donde ven que allí se está practicando algo, inmediatamente quieren imponerlo en el lugar donde están, como que es algo imperativo. Wow. Entonces, hay muchas personas que no se ajustan en ese sentido, son desequilibrados en lo que tiene que ver con su actitud, en lo espiritual, en lo emocional, en lo social, son desadaptados en ese sentido, tienen problemas, le cuesta mantenerse en el contexto y todo tiene un contexto. Excelente. Yori. O sea, pastor, que un jovencito, por ejemplo, en esas escuelas que se realizan esos actos folclóricos de la patria y se hacen bailes de merengue, ¿no? Y sabemos que el merengue Y mangulina y cositas. es parte de nuestra cultura. ¿Está correcto que un cristiano baile su merenguito? No, hay una manifestación que es parte del folclore, que nosotros hemos visto, donde incluso se visten con los trajes típicos Sí, correcto. de aquí del país. Que de hecho lo hacemos en los campos y sí, eso. y cuando hay también actividades y congresos de varios países, también se presentan de cada país, no solo de aquí. Y cada uno a veces pues muestra cuál es esa manifestación cultural, en la cual a veces hay algún tipo de baile que tiene que ver con el folclore propiamente Sí, dicho, en ese contexto, no como parte de una adoración. Trae esto como una manifestación cultural, pero no es la música
que aún en esos países hoy en día se tiene como la música popular. Está hablando del origen, del folclore propiamente dicho, que exhibe algo que muestra lo que El es patriotismo, por ejemplo. lo que es parte de esa patria, de ese país, pero no es. Porque cuando decimos no y bailan un merengue, no, nosotros sabemos lo que es un merengue. Sí, sí. ¿Entiendes? Claro. Por eso alguien dice, no, pero eso que tú ves como una manifestación folclórica, eso en ese tiempo, eso era el origen de lo que llegaría a ser el merengue, aunque tú lo describas así. Pero es algo que tiene que ver con las raíces, lo que se está presentando, no lo que hoy existe como música popular, que eso ya es otra cosa. Excelente. La segunda pregunta es de una persona casi que si la salvación fuera por nombre y él estuviera en el cielo. Se llama Pedro Espíritu Santo. Él dice, tengo una pequeña inquietud con respecto al tema de la adoración precisamente. Uno como persona que sigue los principios bíblicos y que trata de resaltar el mensaje que dice la Biblia a través del canto, mi pregunta es, ¿qué tanto puede el hombre separarse de lo que se entiende, de lo que dice la Biblia para interpretarlo en una canción a su manera? Me llama mucho la atención porque lo dijo en el sentido de adora en espíritu y en verdad y con el entendimiento. ¿Qué factores pueden implicar esa parte de revelar la verdad que uno entiende de lo que dice la Biblia a su entender humano y el riesgo de este? Sí, muy importante también la pregunta. Lo que ocurre es que yo no... Debió yo- de poner un programa. Sí. Esa pregunta es un libro. Esa pregunta había quedado bien en un post de Instagram. Excúsame por Larga. la interrupción, patrón. Sí, Pedro, te queremos. Yo la voy a dejar Te pasar. conozco, pero te queremos. La Biblia, nosotros no interpretamos la verdad de la Biblia con nuestro entendimiento humano, de que nosotros llegamos a una conclusión. Porque si es así, cada uno que interpreta de diferente manera va a tener diferentes formas. Correcto. Y todas serían aplaudidas por Dios. Y no es así. La Biblia habla de una verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Por eso lo que nosotros entendemos como la verdad bíblica no es algo que nosotros interpretamos. No. Es que vemos que en la Biblia se da la explicación. La Biblia es su propio intérprete. Y cuando nosotros dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, esa verdad que resalta de ella, es con esa verdad que yo debo adorar a Dios. Ajá. En espíritu y en verdad. Yo planteaba el día que hablé del tema de la adoración, que vemos que es un tema que pica y se extiende, como Sí, dicen en la pelota, sí. ¿verdad? Yo explicaba ese día acerca de cómo justamente cuando nosotros vemos lo que ocurrió en los días de Elías con los falsos profetas, los brincos, las danzas, los saltos, el rodar por el suelo, y vemos que eso ocurre también en los adoradores de Diana, en el templo de Diana en Éfeso, en Hechos 19, versículos 32 y 34, la repetición, los saltos, los brincos, los gritos desordenados, que siempre han sido parte del culto pagano. La Biblia me está indicando con eso, contrastándolo con la verdad bíblica, me está diciendo eso no es lo correcto. Ay, papá. Pero eso, ¿de dónde lo extraigo? ¿De un sentimiento o un pensamiento mío? No, de la Biblia. Porque los falsos profetas en los días de Elías o los profetas de Baal estaban contrastando quién era el verdadero Dios. Y la evidencia de quién estaba adorando al verdadero Dios no era el nombre. Porque Baal significa Señor. Sí. Baal significa Señor. Y Adonai significa Señor. Entonces, ¿cuál es el Señor? Entonces, por la adoración se iban a dar cuenta cuál era el verdadero Dios. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice, Señor. miren la expresión ahí otra vez, Señor, Señor, porque no basta decirle Señor. No es el que me llama Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces muchos se van a perder aún clamando Señor, Señor, aún utilizando, repitiéndolo en la adoración, el nombre, porque no es asunto del nombre. Lo que dice a qué Dios yo adoro es la forma como yo lo adoro. Correcto. Por eso él dice, les di también mis sábados para que fueran una señal y sepan que yo soy Jehová que los santifico. Ay, papá. Hay una señal para indicar que es el verdadero Dios, una señal que dio él mismo, una señal que se ve a la distancia, porque no es simplemente porque yo diga, todos dicen que sirven a Dios, todos lo que alguna religión proclaman. Así que por eso no es solamente con el entendimiento mío, no, cuando la Biblia dice que yo le adoraré en espíritu y en verdad, que no solo en el espíritu, sino también con el entendimiento, estoy diciendo, tengo que usar la razón.
Claro. Yo no puedo actuar de manera irracional. Hay gente que comienzan a hacer repeticiones y entran en un éxtasis donde ellos no tienen control de su cuerpo. Hay espíritus que tienen control de ellos y no saben ni lo que están haciendo. No están usando la razón. Por eso Pablo decía, yo adoraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Incluso, Perfecto. pastor, hay muchos que después ni recuerdan lo que pasó. No, porque Sí, están bajo una posesión. Excelente. Miren, ahora entrando en la materia, el tema que tenemos para hoy es un tema que fácilmente la gente que escuche el título va a apagar el televisor. Hoy vamos a estar hablando de mayordomía, pastor. Pero antes de todo, defínanos qué es la mayordomía. La mayordomía encierra todo lo que es la salvación del ser humano. Todo lo que Dios ha puesto en manos del ser humano para que el ser humano lo administre. Eso tiene que ver con su vida misma, su cuerpo, que es el templo, que debe cuidar, la tierra, el medio ambiente, el ecosistema. Eso Dios va a pedir cuenta. De hecho, en Apocalipsis 11:18 dice, llegó el tiempo de dar el pago a los que destruyen la tierra. Todo el que contribuye para deteriorar el medio ambiente, un día se la va a encontrar con Dios. Los que Ay, sacan ay. tierra de los ríos. Si lo que extraen arena de manera indiscriminada. Loma Miranda. Sí, Ay, todos ay, esos ay, lugares. Entonces, la tierra, ¿verdad? El medio ambiente, también el tiempo. De paso, dice la inspiración que de ningún otro don Dios nos pedirá cuenta tan estricta como del tiempo. Guay. ¿Saben por qué? Porque el tiempo es el material del que está hecha la vida. Por eso cuando a alguien se le acaba el tiempo, se le acaba la vida. Ay, mi madre. Sí, así que por eso es tan valioso. No dejen que nadie robe su tiempo. Hay gente que son expertas robándole el tiempo al otro. Gente que se cuida de que les roben la cartera, que les roben el celular, pero no se cuida de que les roben el tiempo. Cuídense de quien les robe tiempo. Quien les roba tiempo le está robando vida. Usted tiene un reloj de tiempo en su vida y usted no sabe hasta cuándo, pero cada porción que le roban ya no vuelve. El tiempo que se va no vuelve. Así que el tiempo, la tierra, dijimos, ¿verdad? El medio ambiente, el templo, que es el cuerpo también, el tesoro, o sea, los bienes que Dios nos da para administrar, los talentos en sentido general que tienen que ver también con los dones que Dios nos ha dado. El uso de todo eso, Dios nos pedirá cuenta. Y la administración de todo eso es lo que se conoce como mayordomía. La correcta administración de eso es la mayordomía cristiana. Wow. O sea que ya usted lo que nos acaba de enumerar son todas las áreas en las que se puede, ¿verdad? Utilizar la mayordomía. Correcto. Entonces, usted habló del tiempo. Tiempo, los talentos. tesoro. Pastor, entonces, los talentos, cuando usted habla de los talentos, ya usted dijo el tiempo, ok, yo saca tiempo para leer mi Biblia, para hacerme misionera, para estar en mi club, para estar en mi asunto en mi agrupación. Para dedicarle a la familia Sí, para también. dedicarle a la familia, para ir a mi culto. Bien, eso ahí podemos como sacar el tiempo. Bueno, el tiempo se puede dividir. Cuando usted me está hablando de dinero, o la tesorería dijo, también yo podría decir, bueno, Saco esto para allí, para allí. tanto para esto, Sí. tanto aquello, el diezmo, la ofrenda. Pero el talento. ¿Y cómo yo separo y divido el talento? Pero en donde tú trabajas, seguro que tus habilidades tú las utilizas en tu trabajo. Claro, claro. Hay una parte que tú la estás dedicando al trabajo. Y de esas habilidades, ¿no dedicas alguna a la obra de Dios? Claro. Entonces tú estás haciendo lo mismo. Solo que no le estás mirando sobre una mesa, mirando que la cuarta parte la diste para esto, la tercera parte para esto. No es cuantificable. Exactamente. Espérate. Ay, ay, Excelente. Eury. Porque entonces ahora usted ha dicho una cosa que me pone a mí a pensar. Entonces, si mi talento yo tengo que sacar una parte especial para Dios, yo puedo utilizar esa parte especial que estoy sacando para Dios para lucrarme. Eso no sería, eso cae también dentro de la Tú mayordomía. estás diciendo para Dios, para lucrarte. Sí. Para Dios, para explicar eso? lucrar. ¿Cómo Exacto, explicar exacto. eso? Para Dios, para Para lucrar. lucrar. Sí. Claro. Es decir, que es para Dios de palabra, Exacto. Correcto. pero en esencia lucrarte. Correcto. Ese es el talento que tengo. Sí. Utilizo mi talento para Dios, pero me lucro con él. Pero si te estás lucrando no es para Dios. Sí, pero mira dónde está el asunto. El pastor dijo que usted puede sacar su talento, utilizarlo para el trabajo, para la escuela, para la universidad. Vamos a pero- Tal vez el término lucrar Exacto. sea el que esté Exacto. como colocando un extremo al asunto, porque si por ejemplo tú eres locutor
Y tú utilizas el don del habla que Dios te ha dado para predicar, pero lo utilizas también en la emisora donde tú trabajas. O sea, Eso está bien. Eso está bien, y correcto. te dan una remuneración. Ese es tu trabajo. O sea, usar el término lucrar es que suena un poquito Fuera de lugar. Yo sí, entiendo. porque sí, Yo entiendo adelante. quizá lo que dice Dale, Cristian Jerry, dale, es Jerry. tú usar el nombre de la iglesia. No, mi don. déjame yo soy pon- cantante. Ajá. Yo canto. Sí. Fulano, pero tú trabajas. No, yo vivo de la canción. Entonces, eso es para Dios. Pero yo vivo de eso. Eso no corresponde la expresión lucrarse con eso. Entonces, ¿no caería eso dentro de la mayordomía? Sí, claro que sí. Pero así como tú usas parte de las habilidades que Dios te ha dado en tu trabajo y usas parte de las habilidades en el cargo y el departamento que te dan en la iglesia, la persona que canta lo usa para Dios, pero también lo está utilizando para su trabajo. Y él definió que su trabajo es producir canto, por Yo ejemplo. creo- espera. hay gente que lo va a Ya la gente consumir. entendió, ya está Sí, claro. Está sí. claro. Ahí yo Todo que- fue fríamente calculado. Sí. Ya la gente entendió. No es lo que- pecado que alguien viva del canto. Excelente. exactamente. Gloria a Dios. Pero- Eso, pero- Ya, esa era la Está frase entiendo que que es Cristian- cuadrado. Él tiene 2 horas preguntando cosas para que usted diga eso. Está cuadrando la cosa porque hay gente que tú sabes que hay que buscar que ellos conecten. Cucharita, Entonces, sí, saludo al público guau que nos sigue. Pastor, entonces, ¿qué importancia? Ya mencionamos ya todo lo que abarca la mayordomía, perdón. Ya usted definió lo que es la mayordomía, pero ¿qué importancia tiene todo esto en nuestra vida cristiana? Bueno, es de importancia capital, porque es lo que nos muestra el deber en la vida cristiana. Derechos que tenemos ya como creyentes, ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ser parte de la familia de Dios aquí en la tierra. Es un privilegio ser parte de la familia de Dios aquí en la tierra, de su iglesia, de la iglesia a la que el Señor ha dicho que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Es un privilegio, eso es un derecho. Ahora, dentro de nuestros deberes está entonces esa gama que se presenta a través de la mayordomía, los deberes de la vida cristiana. ¿Con qué yo debo cumplir? Esos deberes que están allí desplegados en lo que tiene que ver con los bienes, con los talentos, con el cuidado de mi cuerpo. Son los deberes. Imagina una persona que no cuide su cuerpo y sea cristiana, pero no cuide su cuerpo, Ay, papá, que deteriore eso, su cuerpo, que diga que es cristiana, pero que no administre el tiempo como Dios lo ha dicho en la Biblia, no respete el tiempo que Dios dice en la Biblia que es exclusivo para él. O sea, noten que en la mayordomía están todas las verdades. Sí. Todas, sí, si seguimos hablando de las demás. Fuerte, sí. Entonces, el deber de la vida cristiana, todo está enmarcado en lo que tiene que ver con la mayordomía. Eso es de importancia capital para la vida de un creyente. Y para ver la mano de Dios obrando en tu vida, debe ser un buen mayordomo. Así lo vio José. José era un buen mayordomo. Todo lo que tocaba contaba con la bendición de Dios. Si tú quieres que todo lo que toque en tus manos cuente con la bendición de Dios, que tu patrón, que tu supervisor, que tu jefe, que tu gerente, que el dueño de la empresa necesite de ti porque vea que teniéndote a ti todo se multiplica, séle fiel a Dios. Eso hará la diferencia en tu vida. Entonces, pastor, ¿cuál sería la proporción bíblica para el diezmo? Sí, porque nadie quiere hablar de eso. Exacto. Sí, la palabra diezmo es la 10ª parte. Diezmo es la 10ª parte. Eso es lo que Dios nos da juntamente con lo demás que Él nos da. Él nos provee todo, pero esa parte que Él pudiera quedarse con ella. Pero Él deja que llegue a nuestras manos para probar nuestra fidelidad. Eso nosotros no se lo damos a Dios, lo devolvemos. Nunca es nuestro. Cuando usted vive una persona diciendo, no, porque yo mi Yo di, diezmo. yo doy mi diezmo. O en lo que están gastando mi diezmo. Sí, exactamente. Esa es otra. Cuando él no tiene diezmo. Si él dice que es de él, pues ahí mismo está usurpando a Dios, porque Dios ha dicho que el diezmo es de él. Ya tú sabes. Entonces usted ve en persona y dice, no, porque mi diezmo, ¿en qué van a utilizar mi diezmo? Yo estoy, pues ya su lenguaje está indicando que tiene problemas. De que mi diezmo yo lo gasto en literatura. Yo Sí. mismo voy y hago la obra con el dinero. Porque él dijo que era de él. Imagínate, si ya él definió que era de él, no es de Dios, ya él lo usa en lo que él quiera. Porque el problema comenzó cuando él entendió que era de él. Si entiende que es de Dios, lo va a entregar donde Dios dijo que lo entregue y para lo que Dios dijo que lo entregue. Así Entonces, así que el diezmo nosotros no se lo damos a Dios. Eso es a diferencia de la ofrenda. La ofrenda sí la damos. Dios decide dejar eso a opción del ser humano porque eso es lo que muestra el agradecimiento a Dios por su gracia, por su misericordia. El perfil de la ofrenda, o sea,
Lo que Dios anhela en una ofrenda ideal es que lleguemos a dar en la ofrenda más de lo que damos del diezmo. Por eso en la Biblia hay un ejemplo de una mujer viuda que de ofrenda Dios todo lo que tenía. De todo lo que tenía. Y eso es interesante, porque ella dio más que los otros que traían sacos, porque aunque traían sacos de moneda, pero era de lo que les sobraba. Entonces, la cantidad de ofrenda, delante de Dios, una ofrenda es grande después que cumpla con los demás requisitos. Claro. Salir de un corazón limpio, con una razón Alegre, real. agradecido. Sí, porque Dios ama Al dador Dador alegre. alegre. al dador alegre. Siempre que sea en ese, de ahí, cumplido con esos requisitos, delante de Dios, todo el que cumpla con ese requisito, delante de Dios, el tamaño de la ofrenda no se define por la cantidad que tú estás dando, Ahí. sino por la cantidad que te está quedando. Wow. ¿Cuánto le quedó a la viuda? Nada. Por eso ella dio más que los otros. Wow. Entonces, cuando usted vaya a dar una ofrenda, usted dice, ¿qué tan grande es esta ofrenda delante de Dios? Mire a ver cuánto le está quedando. Dios es tan bueno que el Señor puso un 10%. Mira, aquí ha subido el petróleo, la gasolina, el dólar, pero sigue siendo un 10%. Entonces, ahí Igual entra- para el rico, igual para el No, pobre, 10%, porque es una claro. proporción. Ahora, pastor, usted sabe que hay iglesias donde dirigentes motivan mucho a que 10 de 10 como si fuera un orgullo. Y yo incluso dicen yo doy 10 de 10. 10 y 10. Sí, 10 de 10, ajá, 10 y 10. Yo, 10 de diezmo, 10 de 10 de ofrenda. Pero usted me está diciendo que la ofrenda conlleva más la gratitud del corazón. Entonces, el que me establezcan a mí cuánto yo tengo que devolver o presentar de ofrenda, eso está bien. Es que, bueno, Le por lo escuchamos. menos yo conozco más de lo que es el adventismo. En el adventismo a nadie le establecen la cantidad que tiene que dar de ofrenda. Es así. O sea, sí. A Sí, nadie. Y eso- por correcto. eso tú vas a encontrar personas que dan un 10% de ofrenda igual que el diezmo. Dan Sí. un 10%, Eso es así. otros dan un 15%, Ya está un 20. otros dan un 5%, otros dan un 20%. Algunos van creciendo, hacen un pacto con Dios y Dios siempre cumple su parte. Lo único que cuando el ser humano recibe lo de él, se ve a veces tentado a no cumplir. Pero Dios siempre cumple con su parte. Ahora, cuando usted ha prometido algo a Dios, dice en Eclesiastés 5, cumple a Jehová tus votos. Mejor es que no prometa y no que prometas y no cumple. O sea, ahí está advirtiendo claramente. Si tú llegaste a un acuerdo con Dios, cúmplelo porque Dios va a cumplir lo de él. Dice, Señor, mira, de las utilidades que tiene esta empresa, que tengo yo aquí en esto, cada vez que llegue a tanto, te voy a devolver tanto. Cada vez que llega tanto, en cuanto a la ofrenda, eso es un pacto que tú haces con Dios. Eso es lícito, eso es bíblico. Tú lo puedes hacer. Y Señor, y si crezco tanto, entonces voy a subir a tanto la ofrenda. O sea, todo eso son cosas entre tú y Entre- Dios. exacto. Entre tú y Dios. El diezmo, la ofrenda, como lo es el ayuno, como lo es la oración, hay un énfasis en la Biblia a que esas prácticas no son para publicarlas. Esas son cosas. A veces la gente puede dar un testimonio, como usted lo da por una oración. Sí. Sí. Usted da testimonio cuando cumple una oración y da un testimonio cuando ayunó por algo y se cumplió. Y puede dar un testimonio de por usted ser fiel en un área específica, un acuerdo que usted hizo con Dios, de algo que Dios hizo en su vida. O sea, no está mal que dé el testimonio. Pero una La cosa es que cantidad. usted dé el testimonio y otra cosa es que viva restregándole a los demás lo que usted hace, como diciéndole, yo estoy a 1 centímetro más por encima de ti hacia el cielo. O sea, yo tengo, Ahí se cae ya. Ve, entonces sí. Así que es muy importante saber eso. Es un deber cristiano, pero el diezmo, volviendo al diezmo, Sí. nos fuimos para la ofrenda. Sí. Volviendo al diezmo, el diezmo no es un asunto religioso dentro de la iglesia adventista. El diezmo no es un asunto religioso. El diezmo en la iglesia adventista es un asunto de fidelidad. Por eso en la iglesia adventista usted puede ser miembro y no diezmar, porque eso es un asunto De fidelidad. de fidelidad, no religioso. Si fuera una ordenanza religiosa, al que no diera el diezmo lo sacaran de la iglesia. Eso es Sí. wow. Pero usted no deja de ser miembro. Escuche, Y usted que no, vamos a desfraternizar porque usted no deja diezma. de ser miembro. No deja de ser miembro. Y alguien, por ejemplo, puede decir, bueno, pero entonces si no es fiel en los diezmos, hay cargos que no le van a dar. Sí, porque el usted ser miembro es un derecho que le asiste. Ay, papá. Pero el tener cargo no es un derecho en la iglesia. Si fuera así, entonces todo el mundo tuviera que tener cargo. Ay. Ay, Y si fuera así, mamacita. todo el mundo tuviera que un día ser primer anciano. Si Ya fuera así, usted pero sabe. que en la iglesia adventista, eso como en la Biblia,
es una señal de fidelidad. No es un asunto religioso. Y tener cargo en la iglesia no es un derecho. La iglesia no está obligada a darle cargo a usted. Ay, ¿Cómo por así, pastor, mire, Escuche, entonces, ser miembro de iglesia, a usted nadie puede sacarlo de la iglesia ni puede borrarlo de la iglesia. Es por eso. ¿Ve? Porque eso es una señal de fidelidad, no es un asunto religioso, no es una norma religiosa. ¿Ve? Para usted ser miembro, usted tiene derecho a ser miembro. Pero cargo, usted no tiene derecho a tener cargo. Eso es un privilegio que la iglesia le otorga a quien la iglesia entiende que es un ejemplo para los demás. wow. Y no solamente en el área de los diezmos. Hay muchas cosas que personas son livianas en eso. Y la iglesia dice, ese no debe tener un cargo porque me sería un mal ejemplo para los demás. Correcto, eso es así. Cuando lo Eso es vean así. sobre el Eso es púlpito así. y lo vean con eso o con aquello, la gente va a tomar un mal ejemplo. Entonces, tener cargos en la iglesia no es un derecho, es un privilegio. Y la iglesia se lo otorga a quien ella considere, con el manual de iglesia, que debe otorgárselo. Ser miembro es un derecho. Puede ser miembro. Pero tener cargo es un privilegio. Ser anciano un privilegio, cielo. Sí. Yo le quiero una pregunta. Correcto. Pastor, usted nos acaba de decir, según lo que yo pude entender, que no es obligatorio el diezmar. ¿Para quién? Yo creo que el diezmo, más que obligatorio, es condicional. Porque, por ejemplo, ¿tú devuelves de qué? De lo que Dios te da. Si Dios De lo una semana no recibido. te dio, ¿qué tú vas a devolver? Sí, pero cuando decimos que el diezmo no es obligatorio, ¿pero para quién? O sea, ¿delante de quién? O sea, en la iglesia no es obligatorio. Ok. Pero- Porque si fuera obligatorio, el que no diezmara lo sacaran de la iglesia. Sí, sí. Es un asunto de fidelidad, es un Correcto. asunto entre la persona y Dios, es un asunto de fidelidad. Pero delante de Dios es obligatorio. Sí, porque claro Dios que no sí. deja opción. Claro. Claro Dice, que trae todos los diezmos al alfolí y haya Es alimento en mi mandato. casa. Y a los que no lo dan, dice, maldito soy con maldición porque me están robando. Entonces, delante de Dios obligado. Sí. Ahora, en la iglesia no Como no es Dios. La iglesia no obliga a nadie. No, la iglesia, porque ya Dios dio la ordenanza. ¿Entiendes? Y el que es fiel la va a respetar. Excelente. Pastor, ¿hay diezmos que se deben? Claro, claro que sí. Por Está ejemplo, exactamente. Por ejemplo, hay personas que pueden ser que malgastan sus diezmos y ofrendas por varios meses. Esos diezmos que ellos deben, por ejemplo, diezmaron en abril, pero deben marzo, febrero, enero. ¿Esos ya se perdieron o deben de pagar? Esa cuenta está pendiente ahí en el cielo. Ellos Sí. acumulan. Sí, los diezmos no se pierden. Se pierde posiblemente el que no lo da. Sí, pero los diezmos nunca se pierden. Cuando tú dejas de pagar la cuota de un préstamo en el banco y dejas 3 meses de pagarla, ¿eso se va a cuenta mala? ¿Eso se pierde o Te se- pasan un proceso legal. y le ponen mora, mora y todo todo eso. eso. O sea, es una deuda que tú tienes con Dios. Una deuda. Cuando él dijo en Malaquías 3:10 que le estaban robando, era porque le tenían atrasado. Y cuando él dice, tráiganlo, es para que se pongan a cuenta con él. Eso que está atrasado debe ponerse a cuenta. pues El yo Señor no- dice, venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Hay gente que se ha visto tan envuelta en problemas financieros y en situaciones. El origen de todo comenzó cuando le fallaron a Dios. Sí, es se verdad. desconectaron de la fuente de Yo la soy bendición testigo de ese asunto. y la maldición pesa sobre ellos. Si quieren que eso termine, si quieren comenzar de nuevo, comiencen con Dios. Dice, Sí. es mucho, haga la cuenta y haga un acuerdo con Dios. Señor, además del diezmo que entonces tengo que dar cada mes, como te debo estos 4 meses, lo dividí en 2 años. En cuotas. Puede haber una deuda tan alta que sean más años. Usted lo divide en cuota. Ahora mismo hay Entonces- una gente dándose con la pared. Sí, ¿Para entonces qué yo usted- puse este programa? usted va a ir cumpliendo con el Señor. Usted lo escribe, usted con el Señor, o llega a una determinación. Siempre es ideal escribirlo, porque la mente a veces El traiciona. Espíritu Santo va Usted lo poniendo. escribe, es como un pacto que usted hace con Dios. Señor, por esa deuda que yo tengo de tanto, usted lo cuantifica. Hay gente que no quisiera sumarlo porque cuando suma le va a dar un número con muchos ceros. Sí. Pero hágalo. Hágalo. Y entonces usted, si Dios sabe que usted no lo puede pagar juntos, usted hace un acuerdo con Dios. Señor, lo voy de tanto en tanto. Y Dios se va a encargar de que usted cumpla con eso. Que siempre se lo va a recordar. Porque es algo que tenemos delante de Dios. No podemos obviar eso. Si no tuviéramos esa luz,
Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Por eso a nadie que llega a la iglesia, como yo, que llegué a los 17 para 18 años, nadie me dijo, mira, todos esos años que tú tuviste en el mundo, que no tuve, porque yo no conocía esa verdad, yo no conocía esa luz. Claro. Y la Biblia dice que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Ahora, después que yo conozco la verdad, si yo fallo, si yo tengo unos cuantos meses que me retraso en cualquier cosa con Dios, tengo que cumplir delante de Dios. Pero si yo le cumplo a un ser humano que le debo, Sí. ¿cómo no le voy a cumplir a Dios que le debo hasta la vida? Es un privilegio para mí ponerme a cuentas con Dios. Él dice, venid Wow. luego y estemos a cuenta. Él quiere que nos transemos con Él y Él está dispuesto a recibirnos. Tremendo. Pastor, Te mire. cierran la puerta cuando uno le debe. En su defensa, porque sé que tiene que haber ahí un público eufórico escuchándolo hablar, que yo sé que tienen que estar quizás molesto, y yo lo voy a defender aquí que en esta parte con sus comentarios. Y es que quizás las personas en estos momentos piensan que el pastor se está refiriendo a que, bueno, él está hablando del diezmo porque él es pastor. No, Y no, no, porque no. él se lucra, por ejemplo, de eso. En caso, si eso no o es así, yo no tengo que ver con eso. Pero lo que yo sí sé que el pastor quiere que usted entienda es que no es un compromiso con la iglesia. Excelente, claro que Es sí. un Incluso ni con los compromiso. pastores Ni con tampoco. ellos, Ni con los pastores tampoco. Es un compromiso que usted tiene con Dios. Fidelidad. Todos los temas que el pastor trata aquí, no se trata de temas que la iglesia De beneficio de personal. beneficio personal, ni de beneficio para la iglesia per se. Eclesiástico. Yo entiendo que es Biblia. O sea, Claro, claro, el claro. pastor Todo es habla bíblico. todo lo que está en la Biblia, bíblicamente. Entonces, excúseme que lo interrumpí y quise hacer ese aclarando, porque sé que mucha gente que le encanta este tema del diezmo Sí, y un de orden ahí, y un de orden. tiene que estar comentando ahora mismo y pensando muchísimas cosas. Sí, en ese mismo sentido, vale la pena resaltar que en la iglesia adventista se tiene un sistema distinto. Eso es lo que le iba a Totalmente preguntar al pastor. Por ejemplo, si yo no diezmo, el pastor no va a dejar de conseguir su sueldo. ¿Entiendes? Porque ya hay algo establecido y organizado. No así en otras denominaciones Donde todo que va a la casa del va a la pastor. casa del Sí, pastor. que no le toca el Justamente. 10% solo a él. No. Pero miren lo que pasa. En ese mismo tenor, vale la pena aclarar que, por ejemplo, el ejemplo que el pastor daba de las entidades bancarias es algo bastante serio. Porque ya tú me estás diciendo a mí, por ejemplo, yo debo hacer una cuenta bacana, pastor. Sí, de verdad, porque tampoco voy a tapar el sol con un dedo. Yo hubo un tiempo que me vi en mala de verdad. Y yo, incluso el que era pastor de mi iglesia en ese momento, me dice, Gabriel, ¿qué es lo que pasa? Porque tú no te atrasas en esa vuelta, que es lo que está pasando. Que por lo menos él era dirigente en ese sentido. Se sentó conmigo y yo le dije, pastor, mira, está pasando esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y él me dijo, pero tú estás dudando del Dios que tú sirves. ¿Me entiendes? Y yo dije, es verdad, pero como quiera los cuartos no me dan. Entonces, pasaron varios meses sin yo devolver el diezmo. Ahora yo entiendo que yo tengo esa deuda pendiente. Ya durante yo no tuve el conocimiento, yo estaba por lo menos ignorante y Dios me perdóname en ese momento. Ahora yo tengo que buscar esos cuartos porque yo lo debo, ¿entiendes? Sí, lo que ocurre es lo siguiente, el diezmo, y déjenme decirle que por el hecho de que yo sea pastor y que esté bajo la sombrilla de que el Señor dice en su palabra que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, yo en eso no tengo ningún tipo de reparo, de dejar de hablar por eso. Correcto. De este Los tema. pastores diezman O sea, también. Claro que sí, Sí, claro. O sea, eso no es un asunto. Son los primeros de paso que lo hacen. Deberían. Porque eso no es una opción. Lo que pasa, pastor, Sí. es que mucha gente tiene el manejo del diezmo en su mente plasmado por el manejo que le da cierta Cierto. denominación religiosa donde todo el mundo Sí, sabe sí, sí. que el dinero va para la casa del pastor. Sí. Pero que en la iglesia adventista no es así. Sí, la mayor parte de la gente ya está claro. La mayor Sí, parte de la sí, gente hubo un tiempo donde la gente confundía mansos y cibarrones, pero la gente hoy en día está más clara porque vivimos en la era de la informática, la era de la comunicación. O sea, ya la gente accesa a cualquier información que quiera. Hoy el que es ignorante ya es voluntario, no es por causas reales en la mayoría de los casos. Entonces, lo que ocurre con el diezmo es lo siguiente. Cuando yo voy a apartar el diezmo, a separar el diezmo que debo devolverle a Dios, yo no debo resolver nada antes. Eso es lo primero. Eso es lo primero.
Porque cuando yo lo saco de primero, si no me alcanza, no me va a alcanzar para otra Sí. cosa. Sí. ¿Tú me entiendes? Que a veces ahí es donde uno falla, a veces donde uno puede equivocarse, pero cuando uno pues crece en este camino, uno se da cuenta, pero es que yo estaba haciéndolo mal. Si yo dejaba para sacar el diezmo de lo que me sobraba, yo estaba cayendo en el error que Jesús le condenó a los que llevaron incluso la ofrenda. Si Jesús no quiere que la ofrenda se dé de lo que sobra, imagínate el diezmo. ¿A qué O sea, sí? lo primero debe ser Dios. Cuando la Biblia dice que buscar primero el reino de Dios, en todo lo que yo hago debo colocarlo en primer lugar. Entonces, si yo saqué el diezmo y la ofrenda para Dios, tal vez no me vaya a alcanzar para la casa. Eso es así. Quiero decirle lo siguiente. Hubo un mes que de los 12,000 que yo tenía que pagar de la casa, solo tenía 8,000. Yo había cumplido con la parte de Dios. O sea, no me estaba alcanzando para la casa. Pero no hablo de Dios. Eso no tiene que ver. Para la casa. Y ese mes que yo no tenía completo para pagar lo de la casa, ese mes el Señor me proveyó de mi casa propia. Gloria a Dios. ¡Wow! Wow. Ese mes. No deje de serle fiel a Dios. No deje de serle fiel a Dios. Sí, el pastor es un cristiano, un creyente, como los demás, solo que tiene el don del ministerio pastoral y Dios le ha llamado para una función especial, pero es un cristiano igual, tiene un deber igual. Y si se pierde por no cumplir con lo que Dios ha pedido, tendrá más candela en el lago de fuego que un miembro común que se pierda. Ya tú Porque él sabes. tuvo más luz, tuvo más oportunidades, tuvo ciertas condiciones que le favorecían. Imagínense, vivía con la palabra, que era lo que tenía que predicar en su trabajo. Su trabajo era el medio de salvación. Imagínense. sabes. Entonces, si se pierde, no tendrá ninguna excusa delante de Dios. Se van a perder algunos, sí, se van a perder. Y el que se pierda habiendo tenido ese privilegio, mayor pecado tendrá delante de Dios y mayor condenación será también. Así que cuando estamos hablando de este tema, no estamos hablando de un tema del que está ajeno al pastor. Él es un creyente, él tiene que dar diezmo, tiene que dar ofrenda. Para él no es opcional. Para los miembros de la iglesia, note que el miembro de la iglesia, para él no es un deber que lo excluye de miembro de su membresía por no hacerlo. O yo. El pastor tiene la obligación. El pastor, si falta en esa parte, si ese deber el pastor no lo cumple, el pastor se descalifica como pastor. Ya tú Y ya no puede sabes. seguir siendo pastor. Porque la iglesia entiende que el que está ocupando ese cargo debe ser un ejemplo. Imagínate si se toma en cuenta para los cargos locales de la iglesia, anciano, director Sí. de jóvenes, directora de obra misionera, directora Claro, de la puede. mujer, ¿qué no será para el pastor? De ahí Que a ahí está corre llamado todo. a ser el líder espiritual de la congregación. Es por eso que la iglesia no se puede dar el lujo de tener un pastor que sea infiel en esa área. Porque si le roba a Dios, ¿a quién va a respetar? Ya Es por tú eso que sabes. ese tema es tan espiritual. Es tan espiritual. El que es capaz de robarle a Dios, ¿de qué no será capaz? Yo no quisiera tener en una empresa del que yo fuera gerente o dueño, no quisiera tener una persona que le sea infiel a Dios en el diezmo. Porque si es capaz de robarle a Dios, ¿qué no hará con el prójimo? Ya tú sabes. Pastor, mire, una sugerencia en base a lo que usted dice, que a Dios hay que devolverle de lo que le llegue y no de lo que le sobra. Algo que a mí me ha estado resultando es que independientemente del día en que yo cobre, yo tengo un grupo de sobres en mi carro. Entonces, tan pronto yo cobro, yo voy a caja, retiro el dinero del diezmo y la ofrenda, lo pongo en ese sobre y lo guardo en un lugar seguro. Ya está a salvo. A salvo. Así yo no tengo el compromiso de que me De sobra, tocarlo. de que esos cuartos están ahí, me falta para tal cosa y lo cojo. Entonces, son cosas que pueden suceder. Eso es muy importante. Y yo animo a los hermanos y amigos que decidan de aquí en adelante serle fiel a Dios en eso y probar a Dios en la única área donde Dios ha dicho que lo prueben es esa. Probadme en esto. Pruébenme para que vean lo que voy a hacer. Voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Es la única área. Y de algo tú puedes estar seguro. Si hasta el día de hoy los creyentes practican esto, es porque funciona. Sí, sí. O sea, no es una simple idea, no es una utopía, es una realidad. Servimos a un Dios que está vivo y Dios bendice y provee, como decía uno de los eslogans de la ofrenda de gratitud. Así que eso de tener un sobre, tener un lugar privado donde colocarlo hasta que se lleve al lugar correspondiente, eso es muy importante porque a veces recibimos alguna ayuda, algún regalo que tiene que ver con lo económico y si no estamos pendientes fácilmente lo gastamos
sin darle a Dios lo que le Sí, corresponde. sí. Entonces, el hecho de serle fiel a Dios en todo lo que nos llega, como Él ha establecido en su palabra, hace que ese canal siga abierto. Siga abierto. Los que le son fieles a Dios y trabajan y le pagan un sueldo, si son fieles a Dios, usted puede estar seguro que le van a llegar más cosas que no van a ser solo del sueldo. Así es. Y en esa cosa, séale fiel en esas cositas también que le van a caer para que no sean solo cositas, sean cosas grandes, porque es hasta que sobre y abunde lo que ha prometido el Señor. Y Dios cumple su palabra. Así El es. orden de los factores se altera el producto. Ya tú Ahí sabes. sí. Pastor, muchas personas se hacen esta pregunta y a la vez defienden. Sabemos que en el Antiguo Testamento se entregaba el diezmo. Luego del Nuevo Testamento, ¿es necesario devolverlo? Bueno, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 23, habla acerca de lo que estaban haciendo los judíos, de lo que practicaban los fariseos, y dice, ustedes dan el diezmo, De la mente, el hacen esto, hacen esto, hacen esto. Hace una lista de los deberes cristianos que ellos estaban cumpliendo. Dice, pero dejan de lado la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, Jesús está diciendo, no es que está mal aquello, pero que ustedes desequilibraron porque dejaron la justicia, la misericordia y la fe. Entonces el problema de ellos no era que diezmaban, todo lo contrario. Claro. El asunto era que dejaban a un lado la justicia, la misericordia y la fe. Para ellos se salvaban haciendo esas cosas. Nosotros sabemos que no nos salvamos haciendo eso. Como tampoco nos vamos a salvar en desobediencia. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero la Biblia es bien clara estableciendo que ese es un principio general. Es en el Nuevo Testamento, no es en el Antiguo Testamento que dice que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. No es en el Es Antiguo, cierto. es en el Nuevo Testamento que está eso. Y en Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice que el sacerdocio de Jesús no es como el sacerdocio de Leví, Mira, yo no había pensado en eso. sino que como el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec. Y a Melquisedec fue que Abraham, el padre de la Ajá. fe, le Ay. entregó el diezmo de todo. Sí, sí. Y dice que Jesús, ese es el sacerdocio de él. Así que todos los que son hijos de Abraham, que es el padre de la fe, tienen que devolver el diezmo también. Yo voy, antes de darle paso a Yeuri con la pregunta que él tiene, que hasta seña me hizo. Mira, pastor, yo tengo una pregunta que yo sé que alguna persona se ha hecho también. Yo entiendo por término inversión el hecho de que si yo pongo 10 pesos ahí, dependiendo la tasa de mi inversión, yo voy a recibir una X cantidad de dinero por encima de ese capital que invertí. Entonces, ¿cómo funciona este fondo u ofrenda de inversión que se promueve en la iglesia? Muy bien, muy importante esa Excelente pregunta. pregunta. Y si el tiempo nos diera, dijera incluso el origen, que no es algo nuevo. Eso es bien antiguo Sí, sí. dentro de lo que es la práctica del pueblo remanente de Dios. Y para los que tienen el libro Portadores de Luz, que es el libro más completo de nuestra historia denominacional. Usted va a encontrar varios libros como La mano de Dios al timón. Duro. Un libro preciosísimo. Excelente libro. Dilo al mundo, pero el más completo por lo que abarca, porque abarca hasta hace casi 20 años. De nuestra iglesia abarca gente que todavía está viva. ¿Portadores de Sí, luz? Sí, sí, Portadores de Luz. Leído. Un libro con un volumen así más o menos. Usted va a encontrar allí el origen incluso de la práctica y todo eso. Pero déjeme decirle, la inversión funciona de la siguiente manera. Es uno de los tipos de ofrendas. Las ofrendas hay varios tipos. Mientras diezmo hay un solo tipo de diezmo, ofrenda hay varios tipos Sí, de sí, ofrenda. Ofrenda de agradecimiento De perdón. o gratitud, ofrenda por el perdón, mucho. Y la ofrenda de inversión funciona de la siguiente forma. La persona tiene en su vida, vamos a decir, una planta sembrada en su casa. Y entonces quiere tener la seguridad de que esa planta va a ser una planta productiva y hace un pacto con Dios. Señor, lo que yo fuera a gastar en abono, en herbicida o en pesticida para esta planta, yo te voy a dar permanentemente esta ofrenda, o sea, mensualmente esta ofrenda. No es mucha cosa la ofrenda de inversión, pero algo fijo, algo fijo. Y tú te encargas de eso. Y por eso te van a escuchar los testimonios de personas en ese. Sí, lo he escuchado. ¿Se Personas puede que también, establecer tiempo, pastor? hay personas que mientras dure el objeto proceso porque que tú hiciste quieres. el pacto con Dios. Por ejemplo, que yo Mientras la planta está dándote los frutos, o sea, Sí. con la que tú hiciste, Sí. si tú quieres, Dios está cumpliendo con la parte de él. Y si es Tú como debes si la cumplir con planta me el bolsillo y yo digo, Señor, mira, yo quiero hacer un pacto contigo de 10 meses, donde yo voy a sacar fielmente todos los meses una ofrenda especial.
basado en tal cosa. Ya eso no es una ofrenda de inversión. Tú estás haciendo un pacto con Dios que yo hace un ofrenda de ratito lo condición. mencioné. Yo mencioné ahorita que hay pactos con Dios que tú dices, Señor, mira, yo voy a dar esta cantidad y cuando yo tenga este nivel de ganancia o de utilidad, entonces yo voy a subir a tanto. Es un acuerdo que tú haces con Dios, que es lo que tú estás haciendo del bolsillo. O sea, Señor, yo quiero tener una mayor entrada y yo voy a hacer este acuerdo contigo. En vez de tanto, eso es un asunto entre tú y Dios. Ok. Y tan entre tú y Dios que tú lo vas, otro no podrá darse cuenta, pero tú sí te vas a dar cuenta de la forma en que Dios te va a estar bendiciendo en esa área. Pero volviendo al tema de la planta. de la inversión, a veces la persona lo hace con los hijos. Dice, Señor, la salud de mis hijos, algunos hacen así, yo lo voy a poner en inversión. Y hay personas que lo testifican. Y yo hice ese acuerdo con Dios, ese pacto con Dios y mis hijos. Nunca tuve que gastar en medicamentos, en esto, en lo otro, en internamiento. Nunca tuve que usar, tuve un seguro, nunca tuve que usarlo ni pagar la diferencia, porque Dios se encargó, hizo un pacto con él, que se lo aseguró con Dios. Lo que daba, él lo aseguró con Dios. O sea, son acuerdos que tú haces con Dios. Es algo muy personal, que normalmente se promueve por los testimonios de lo que ya ha ocurrido. Y quien lo cuenta después que ha ocurrido el milagro, normalmente. La persona no dice, ahora yo voy a hacer este acuerdo con Dios para... No. Son cosas entre Dios y la persona. Algo muy bonito. Que ya cuando la gente viene a enterarse es porque ha ocurrido el milagro. Dios ha cumplido con su parte porque la persona ha cumplido también con su parte. En eso consiste mayormente la ofrenda de inversión, porque la mejor forma de describirlo es con esos ejemplos. Perfecto. Pastor, yo le tengo una pregunta que yo sé perfectamente que usted tiene la respuesta, porque lo escuché hablando del tema con el pastor Joel Fernández en Radio Amanecer, cuando estaban hablando justamente de este tema del diezmo y demás. Y mi pregunta es la siguiente. Sabemos muy bien que cuando uno acepta un trabajo, a uno le presentan el sueldo, lo que va a ganar. Está el sueldo bruto y el sueldo neto. Gabriel y usted que me pueden corregir. El bruto es... El salario fijo sin deducciones. El salario fijo sin deducciones, gracias. El salario fijo que tú tienes sin que te descuenten lo que tiene que ver con seguro Con social, TSS. con nada de eso. Impuestos sobre la renta. Correcta. Y está el neto, que es el resultado de las deducciones que te hacen. Lo que te depositan. Que es lo que te Ajá. depositan. Yo sé, o sea, se lo pregunto Sí, porque yo sé la respuesta. para beneficio de todos. Y yo sé que también hay muchas personas que posiblemente... Tengan esa duda. No, y que se van a iluminar ahora. Porque ese tema, cuando el pastor Rondón y Joel Fernández lo trataron, para mí fue estupendo. Y lo Gloria a felicito Dios. por eso de Gloria su al parte. Señor. Porque aprendí y corregí eso. Amén. Gracias a usted. ¿De qué es que debemos de diezmar y ofrendar? ¿Del bruto o del neto? Del sueldo bruto. Del sueldo bruto, porque eso es lo que me beneficia a mí. El seguro que me descuentan. Claro. Todo lo que me descuentan es porque yo tengo ese sueldo. Y cuando Jesús habla de esos impuestos, él dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando el César te hace descuento del impuesto, ¿te lo descuenta del bruto o del neto? El bruto. Del bruto. Entonces tú vas a permitir que el César obtenga un beneficio de tu sueldo bruto y a Dios tú vas a querer coartarlo de Al ninguna neto. manera. Porque aún allí tú estás diciendo si tienes a Dios en primer lugar. Correcto. ¿Entiendes? Así que todas las deducciones que a mí me lo hacen del sueldo bruto. El diezmo también tiene que ser del bruto. El diezmo y la ofrenda, ambos tienen que ser del bruto. Antes que tú salgas de ahí, espérate. Déjame, en ese mismo sentido, pastor, ya que estamos, digamos esto, yo diezmo, yo nunca había escuchado esta pregunta, pastor. Yo espero que mire, por ejemplo, a cada empleado en Dominicana se le descuenta un fondo de pensiones del sueldo bruto. Entonces, al final de mi carrera laboral, digamos cuando yo cumplo los 60 años, me devuelven a mí el $1,000,000 que, digamos, ya acumulé durante ese fondo. Tú vas a ver, lío. Pero entonces, eso se está acumulando de lo que ya yo diezmé. Exactamente. Cuando me entregan ese fondo de pensiones, ¿tengo que diezmar de nuevo o ya me puedo jubilar con eso? Solamente tiene que diezmar del interés que ese dinero ha ganado. Mensualmente, tu aseguradora de fondo de pensiones te envía tu correo Un estado de electrónico cuenta, sí. y te dice cuánto tú tienes y cuánto ha ganado. ¡Qué respuesta! ¿Cuánto ha ganado? No es mucho ¡Qué lo que ha ganado. respuesta! Sin ese, Realmente, respuesta. Por eso es que este hombre está aquí. Solamente del interés que haya ganado
No va a hacer muchas cosas. No, Pero no. solamente el interés que haya ganado, de eso es que tiene que hacer diezmo. Pastor, Tremendo. hablando de No, bicicleta felicidades. y de mountain bike y ese asunto. Y el dinero que se coge prestado. Yo cogí 50 mil pesos prestado. ¿Tengo que sacar el diezmo del prestado o sacar el diezmo de lo que yo consiga para pagar? ¿Cómo es? De tus entradas, que siempre tienes que dar el diezmo. No de lo que tomas prestado, sino de tus entradas. ¿Ves? Con lo que te tú vas a entra pagar el a ti. prestado. Tu sueldo te llega. Entonces tú nunca podrás decir, déjame pagar el préstamo antes de sacarlo de Dios. Por eso es que lo de Dios tiene que ser primero. Sí. Entonces tú sacas lo de Dios y entonces tú pagas tu préstamo. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César. Tú sacas primero a Dios y después tú pagas tu préstamo. Entonces, lo que yo, No tienes el que préstamo diezmar. que me dieron, yo no tengo que diezmar del No tienes que préstamo. diezmar ni ofrendar de eso, a menos que Me por salga. un agradecimiento que tú quieras, diga, déjame dar esta ofrenda. Una como- pero no diezmo, porque el diezmo es de lo que, ¿verdad? De lo que tú has ganado. Entonces, tú lo estás pagando con un dinero que está diezmado. Ahí- Entonces, en ese sentido, es como si tú estuvieras diezmando ese dinero. Gabriel, ¿Entendido? excúsame, Gabriel. Porque cuando a ti te prestan un dinero, tú estás utilizando un dinero que todavía tú no has ganado. Y lo vas a ir ganando de manera paulatina, Paulatina. prorrateado. Entonces tú lo vas a ir, cada vez que tú diezmas, Ay. antes de pagar el préstamo se está pagando con dinero diezmado. Escuche esto, pastor. Ay, mamacita, qué pregunta. Hay jóvenes, tenemos un grupo juvenil que nos sigue 16, 17 años, 18, que le dan el dinero de ir a la universidad. La coartada. Y se lo dan a lo justo. 80 pesos, 40 para ¿Qué ir. coartada? ¿Qué le llaman a eso? Mesada. 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 Yo sé que determinaban nada. 40 para ir, 40 para volver para atrás. 80 pesos diarios. A lo justo, pastor, justamente eso. ¿Cómo se hace el joven ahí? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si quien te dé el dinero diezmó de eso, quien lo recibe también tiene que diezmar, aunque ya el dinero fue diezmado al principio. Son dos preguntas en una y Sí. tengo que comenzar por la primera, Adelante. ¿verdad que sí? Sí, dele. Cuando a ti te dan un dinero para un pasaje, tus padres, tú estás bajo la tutela de tus padres y te dan el dinero de tú pagar tu pasaje, es para pagar tu pasaje. Tú no estás ganando ese dinero como sueldo. Es la voluntad del Primera padre. respuesta a los jóvenes. Así que te están dando un dinero para que tú cubras. Eso es diferente a que hay una porción que todos los meses tus padres te dan de dinero para que tú lo uses a discreción. Eso es diferente. Wow. Que eso lo hacen algunos padres. Nosotros, Sí. por ejemplo, cuando nuestra hija estaba niña, adolescente, en todo ese proceso siempre le dimos una cantidad para que ella lo manejara ella. Y le enseñamos desde el principio lo que ella tenía que hacer y siempre lo hacía así, la parte de Dios. Siempre sacaba la parte de Dios y aprendió desde pequeña. Y hoy en día tiene su trabajo, tiene su empleo y nunca eso ha sido un problema porque aprendió desde niña. Es un hábito y ha visto las bendiciones de eso y da testimonio de las bendiciones de eso. Entonces, ahora, lo que se le da, por ejemplo, para el transporte, mira, esto es para que pague el transporte, eso no tiene que diezmar. Los 1,000 pesos del Porque- campamento. Que mira, los 1,000 pesos. ¿Entiendes? Tengo que sacar. Porque eso incluso no es de ella. Eso es una responsabilidad de sus padres que le están delegando a ella para que lo pague. ¿Ves? Pero eso son responsabilidad de sus padres, no de ella. Ella viene siendo como un intermediario. Exacto. En ese sentido, ¿ves? En De ese algo sentido, que el correcto. padre diezmó tercera ya y persona. que Correctamente. eso. Pero ahora eso es diferente Sí. al papá. El papá cobró el dinero o la mamá. Sacó su diezmo y su ofrenda. Te da un dinero para que tú lo uses, dinero para ti, como dicen. Ese es tu dinero, el dinero que te dan para ti. Para los Para los- refrescos. para los Para ti, chicles. para Los ti. chicles, los chicles. Ese dinero sí tú tienes que diezmarlo. ¿Entiendes? Porque es un regalo que tú estás recibiendo. Ok. Eso no viene con apellido, ese no es el pasaje, eso no es, no, ese es un dinero que te están regalando. Imagínate, alguien me preguntaba, pastor, lo de trabajar eso yo estoy claro, pero el dinero que me regalan, y yo le digo, tú vas a estar más agradecido por el que tú tienes que sudar que por el que te están regalando. Entonces, Estaba contando con eso. sí, cuando me regalan, yo lo hago con más gusto. Claro. El diezmar y ofrendar, a veces hasta más ofrenda, por más gratitud, pues yo ni lo sudé. Te tengo que estar más agradecido de Dios. Sí, sí. Entonces, pero es bueno explicarlo, porque a veces la persona no lo tiene claro. Así que cuando a ti te regala un dinero una persona, tú no vas a pensar, lo diezmó él para yo no tengo. No, porque los niveles de responsabilidad están en cada quien que recibe el dinero.
es que lo recibe para tenerlo, para usarlo para él, y que no viene con apellidos como el que le dieron, que esto es del pasaje específico y exactamente eso es otra cosa. Ok. En ese no hay responsabilidad de diezmar u ofrendar. ¿Entendido? Ah. Pero cuando es un dinero que te están regalando, te están obsequiando, ese es tu dinero para ti, ahí sí tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Yo creo, Pastor, yo le voy a hacer 2 preguntas para cerrar con esto. Hay una que ya usted de manera indirecta la contestó, pero vale la pena hacerla, porque yo sé que principalmente en Dominicana se utiliza mucho este método. Y la otra ya es la pregunta del cierre. La primera pregunta es, por ejemplo, yo me meto en un SAN, Ay. que eso hace casi el 90% del dominicano. ¿Qué es un SAN para los que no son Un SAN dominicanos? es un método de ahorro Plan de ahorro. en que, por ejemplo, hay una persona que es la que está llevando el SAN, que es la encargada del SAN, a cual tú le entregas para que ahorre por ti una X cantidad de dinero. Ok. ¿Me un entiendes? mes. Cada mes. O ¿Me entiendes? quincenal. O quincenal, dependiendo del acuerdo que tú hagas. Entonces, ya al finalizar el tiempo de ese SAN, a ti te devuelven lo que tú acumulaste. A veces, o sea, se reparten números, Exactamente. porque la cantidad total desde el primer mes ya se tiene para alguien. Exacto. Entonces, sí. a que se reparten los números, a veces al azar, a quien le tocó el 1 le entregan el dinero completo cuando apenas ha pagado una cuota. Exacto. Pero tiene la responsabilidad de pagar hasta el final, Si porque no se cada mes. desaparece. Sí, Sí, sí. Entonces- no debe liquidarse, no. Sí, no debe. Pero la pregunta es, pastor, ¿debo yo diezmar de ese SAN? El dinero que tú le estás dando a la persona para que lleve el SAN, tú le estás dando a la coordinadora, vamos a decir que es ella, Ajá. se supone que tú ya has diezmado. Excelente. Si tú has diezmado el dinero, eso es un ahorro de dinero que ya está diezmado. Cuando te lo entregan, ese dinero ya fue diezmado. No Excelente. tiene que diezmarlo otra vez. Y si él es el número 1, pastor. Él es el número 1, Pero pero tiene que cada seguir pagando. mes que él va a pagar de dinero que esté diezmado. Entonces, como quiera. de esa recogida de FONI 1, del principio. No tiene él que va a dar pagar diezmo. el No crédito. tiene que dar diezmo, porque mensualmente él va a pagarlo de dinero que también va a estar diezmando. Excelente. Está claro eso ahí. Entonces, la pregunta de cierre es, pastor, ¿el diezmo y la ofrenda son un tema de salvación o perdición? ¿Qué programa hoy? Muy buena esa pregunta. Nosotros somos salvos solo por Jesús, por la sangre que Jesús derramó a nuestro favor. Esa es la salvación nuestra. El pueblo de Israel, para ser liberado de Egipto, no tuvo que dar un diezmo ni tuvo que dar una ofrenda. Tremendo. Pero una vez fue liberado de la esclavitud, de ahí en adelante siempre diezmaron, siempre ofrendaron, siempre. Que incluso Por- Moisés en una tuvo que parar. Ya no traigan más. Entonces, el diezmo, la ofrenda, la ley y otros tantos deberes cristianos, ninguno de ellos salvan. Pero una vez tú eres salvo por la sangre de Cristo, dentro de los deberes cristianos que tú tienes, está ese. Tremendo. Porque el Señor lo ha establecido. Entonces nosotros debemos establecer el orden bien claro. Ella ahorita usaba el término que el orden de los factores. Primero es que Dios nos libera. Pero una vez somos liberados, entonces hay deberes que hay que cumplir. Pero ya somos liberados, ya somos salvos en el Señor. Ahora, tú puedes caer de esa gracia, porque es por gracia que somos salvos, pero Claro. puedes caer de la gracia, sí. La Biblia dice que se puede caer de la gracia, que algunos han caído de la gracia. Entonces, aunque parece fácil cuando se dice somos salvos por gracia, pero la lista de deberes cristianos que nosotros tenemos incluye el diezmo y la ofrenda. Y es el Señor el que dice en la Biblia que hay una maldición para el que no es fiel en eso y que hay una bendición hasta que sobreabunde para el que cumple con eso. Tremendo, tremendo. Señores, dice la Biblia en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ah, sí. Yo creo que esta verdad que hemos tenido hoy en la Biblia habla, tiene la intención de liberarnos de ese egoísmo de nuestro corazón. Así que yo espero que más que un tema para latigarlo o molestarlo o incomodarlo, sea un tema que usted lleve a reflexión y le pida a Dios que le dé la fortaleza y capacidad de cumplir con la parte que a usted le corresponde, Amén. así como Él está cumpliendo con la de Él en la suya. Yo entiendo que este tema ayudará principalmente a muchas familias. Sí, sí. Si es posible que Muchos entre jóvenes parejas, Sí. si usted ahora mismo tiene su esposa o esposo al lado, para el video y búsquelo y diga, ven, siéntate aquí. Vamos Vamos a a ver. ver. Sí. Vamos a ver este video. Saca- Claro. Si tienen que repetirlo, repítanlo, señores, porque es necesario que en las familias se haga este asunto. Y déjeme decirle lo siguiente, las personas que quieran rebelarse contra el mensaje
tienen permiso para hacerlo. Claro. Tienen permiso porque hay gente que tratará de calmar su conciencia diciendo que no cree, que no confía, de lo que sea. El que está fallando siempre tratará la manera de calmar la conciencia de por qué no está cumpliendo. Además, yo estoy claro, no todo el mundo se va a salvar. No todo el mundo se va a salvar. Así que hay permiso para el que quiera rebelarse contra lo que Dios dice, hacerlo. Dios mismo da la oportunidad de hacerlo. Pero para los que quieren estar en paz con Dios, Él le dice, venid luego y estemos a cuenta. Así es, así Gabriel, es. antes de cerrar, Gabriel, un reto para la gente. Ore. Si usted llegó hasta aquí, usted ora. Y si va a comentar, ore antes de comentar y después usted comenta. Tremendo, muy bueno, muy bueno. Entonces, gente, esto fue La Biblia Habla y creo que la Biblia ha hablado demasiado. Correcto. Así que nos vemos la próxima semana y Dios les bendiga. ¡No fue!